luz de su palabra. Que Dios bendiga a todas aquellas personas que están escuchándonos y mirándonos. Hoy continuamos con la serie que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Las declaraciones de Cristo acerca de Yo Soy. Aquellos que nos siguen a través de este canal saben que estudiamos ya la declaración de Cristo, yo soy la luz del mundo. Hoy corresponde estudiar en Juan capítulo 6 la segunda declaración, que es Cristo el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y para esto quiero ir al Evangelio de Juan capítulo 6, lo cual mi esposa va a leernos el versículo 35, que es nuestro texto principal. Amén. Juan 6:35 dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tremenda declaración de Cristo. Vamos a orar para que sea Dios que nos guíe en esta hora. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que tú nos guíes, para que alumbre nuestra mente y alumbre la mente de aquellos que van a escucharnos, para que a través de este estudio tú obres en los corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, en el nombre de Jesús. Pues como leyó mi esposa en Juan capítulo 6, versículo 35, hay una declaración de Cristo tremenda. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás, y el que cree en mí, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Ahora bien, para nosotros entender esta declaración en su totalidad, de acuerdo a los grandes maestros de la Biblia, los buenos teólogos recomiendan que siempre que tú vas a estudiar un texto de la palabra, tú debes estudiar el texto con el contexto para entender los hechos históricos en el cual esta declaración de Cristo que estamos estudiando se dio. El texto con el contexto muchas veces tenemos que leer tanto atrás del texto como delante del texto. Y de esa manera, para que entendamos mejor por qué Jesús dice esta declaración, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Y antes de leerlo, un dato histórico que creo que es importante que tú sepas. En el capítulo 5, al final, entre el lapso de tiempo de cuando termina el capítulo 5 y empieza el capítulo 6, de acuerdo a los historiadores bíblicos, hay un lapso de tiempo de unos 6 meses a un año para escribirse el capítulo 6 después que se terminó el capítulo 5. Con esto en mente, para entender el contexto histórico en que Jesús da esta declaración en el versículo 35, mi amada esposa va a leernos los versículos del 1 al 13 en el texto que tenemos, Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. En este relato, esto se llama la alimentación de los 5,000. Tenemos que, al empezar el versículo 1 del capítulo 6, dice: y después de esto. Cuando usted lee después de esto, está diciendo después de lo que ha sucedido en el capítulo anterior. Y es importante un dato, y es que dice que esta gran multitud seguía a Cristo porque habían visto las señales de que Él había sanado a muchos enfermos. Cuando están esta gran multitud alrededor de Cristo, dice que ya iba a caer el día y Jesús le dice a los discípulos que le dieran de comer. Claro, Jesús sabía lo que iba a hacer. Estaba haciendo esto para probar la fe de sus discípulos. Y dice que le contestaron los discípulos que no tenían nada. Y luego uno de ellos le dice Jesús al maestro: hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececitos. 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud tan grande. Realmente, humanamente, a ellos les faltó la fe. Pero Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Y dice que Cristo le dijo: manda a recostar a la multitud en la hierba. Ahora, esta palabra recostar en el original, en el griego, lo que significa es lo que hoy en la actualidad entendemos como sentarse. En otras palabras, Cristo lo que le dijo fue: manda que se sienten. Y dice que allí habían unos 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. De acuerdo a estudio histórico que se han hecho, dice que habían 5,000 hombres y que con los niños y las mujeres que allí habían más de 10,000 personas. Imagínese usted qué milagro tan grande que más de 10,000 personas fueron alimentados por Jesucristo con 5 panes y 2 peces. Cuando dice el discípulo, aquí lo que tenemos es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. La palabra aquí, muchacho, no es la que entendemos hoy como muchacho. Aquí esta palabra en el original se refiere a un joven de 15 a 25 años. O sea, que no era un niño. Y ese joven
era el que tenía esos panes. Dice que Jesús dio gracias y en el Evangelio de Mateo capítulo 14 dice que Jesús levantó sus ojos al cielo, dio gracias y partió los panes y los peces, envió a sus discípulos que alimentaran esta gran multitud y le dio de comer a más de 10,000 personas. Y no solamente esto, la grandeza de este milagro es que comieron más de 10,000 personas y sobraron 12 canastas. Eso lo hizo el único y sabio Dios, Jesucristo el Señor. Ahora, en el versículo 14 y 15 vamos a ver cuál es la reacción de esta multitud al ver el milagro tan grande que hizo este hombre. Dice en Juan 6, 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí dice la palabra de Dios que esta multitud, al ver el milagro que Jesús había hecho tan grande, y recordemos que cuando leímos el capítulo 6, donde estamos estudiando, versículo 2, dice que esta multitud seguía a Jesús porque habían visto las señales de que él había sanado a los enfermos. Ahora, al ver este gran milagro, dicen que en el versículo 14, este es el profeta que estábamos esperando, y querían hacer rey a Jesús. Ahora bien, ¿en qué contexto es que esta gran multitud quiere hacer rey a Jesús? Es importante recordar que el pueblo de Israel había sido subyugado por Babilonia primeramente, y luego de haber sido subyugado por Babilonia fue subyugado por los griegos y también por el imperio de los griegos. Pero en el tiempo que estamos leyendo ahora, ellos están siendo subyugados por el imperio romano. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían en mente? ¿Qué era lo que ellos buscaban de Jesús? Ellos estaban buscando a ese profeta que ellos habían malentendido el propósito del Mesías que habría de venir, y estaban esperando a un Mesías político religioso que lo liberara del yugo que en ese momento estaban los romanos ejerciendo sobre el pueblo de Israel. Pero equivocadamente Jesús no vino como un político militar, sino como el Mesías que vino a reinar en todos aquellos que abrieran su corazón y lo recibieran a él como el rey de su vida y perdonara sus pecados. Jesús, mirando esto, dice que se va otra vez al monte a orar. Y en los versículos 16 al 21, ahí mismo en el texto que estamos estudiando de Juan capítulo 6, del 16 al 21, dice que Jesús le habló a los discípulos que se fueran en la barca al otro lado del mar. Los discípulos partieron en la barca, pero Jesús se quedó en el monte orando. Y el Evangelio de Mateo y los demás evangelios dan un dato, y es que Jesús, a eso de la cuarta vigilia,
lo que se entiende que tenían que ser una hora como las 3 de la mañana, Jesús baja del monte y va hacia los discípulos caminando en el mar. Ahí es cuando en otros textos, como en Mateo, ustedes quizá algunos de los que están escuchándome lo han leído, es cuando Jesús se aparece a los discípulos caminando en el agua. Ellos tienen miedo, creían que eran un fantasma y Jesús les dice: yo soy. Ahí es donde Pedro le dice: si eres tú, dime que yo camine en el agua. Y dice que a Pedro le faltó fe y se iba a hundir. Y luego suben a la barca, la tempestad es calmada por Jesucristo y llegan al lugar indicado. Ya con esto en mente, Jesús con los discípulos del otro lado del mar, la multitud, al ver que no estaba Jesús ni los discípulos, toman una barca que estaban allí y pasan al otro lado. Ahora, ya estando al otro lado junto con Jesús, vamos a ver lo que ellos le dicen a Jesús y lo que Jesús habla con ellos ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, pero versículos 25 al 27. Amén. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En el versículo 25, ¿qué le dice esta multitud a Cristo, mi amor? Nuevamente leemos: ¿cuándo llegaste acá? Fíjese, la preocupación de ellos era que Jesús le dijera: ¿cuándo llegaste acá? Porque ellos estaban sorprendidos. Ellos no vieron cuando Jesús se montó en la barca. Ellos estaban impresionados por el milagro de la alimentación a la multitud, a los 5,000 o 10,000 personas. Ahora, si Jesús hubiese sido uno de estos predicadores que le gustan llamar la atención con lo que hablan, Jesús le hubiese dicho: muchacho, ¿tú viste los 5,000 o 10,000 que yo alimenté con 5 panes? Eso no fue nada. Si tú me hubiese visto caminar en las aguas, como yo caminé y llegué aquí. Pero Jesús ni siquiera de eso le habló. Jesús lo guió a donde él quería guiar sus corazones. Cuando le dice en el 26, ¿de qué manera? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál era la razón por la cual esta multitud buscaba a Jesús? Porque ellos habían comido del pan que Jesús había multiplicado, habían saciado su hambre y andaban detrás de él, no por lo que él vino a hacer en este mundo, que es a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que ellos lo buscaban por intereses personales. Ahora Jesús le dice: tú me buscas no por lo que viste, sino porque quieres saciar, no por las señales. Ellos andaban no por las señales que Jesús había dado, sino que lo buscaban por los panes. Ahora, el hombre de Dios o la mujer de Dios no anda por señales. Queremos ver lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. El hombre de Dios
la mujer de Dios no anda por vista. Pablo le dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, por fe andamos y no por vista. La gran multitud que andaba tras Jesús andaba por vista, por lo que habían visto que Jesús estaba haciendo. Pero el hombre de Dios, y repito, la mujer de Dios anda por fe y no por vista. Porque si la fe es por lo que tú ves, entonces no es fe. ¿Qué es la fe, mi amor? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La convicción en aquellos que tú no ves y que tú lo esperas por fe, porque ha creído a un Dios todopoderoso y un Dios verdadero, el cual tiene poder para darte aquellos que te ha prometido. Esta gran multitud busca a Jesús por las señales y no por la fe en Él. Ahora Jesús le dice en el versículo 27, trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad que vivimos? Que la gente ha enfocado sus ojos en lo terrenal, en una casa, en un carro, en una buena profesión, en el dinero, en la estabilidad económica, y nada de eso es malo. Ahora, cuando tú lo haces con tus ojos en Cristo y pones primero a Dios antes que todas estas cosas. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33? El mismo Jesús le dice en lo que se conoce como el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero que Dios invita a la gente que busque? ¿Qué es lo primero que Dios te dice a ti en su palabra que busque? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Ahora dice, después que tú busques el reino de Dios, y el reino de Dios es Jesucristo, entonces todas las demás cosas os serán añadidas. Promesa de Dios para aquellos que le creen. Cuando tú lo pones a Él como primero, entonces Dios se encarga de guiar tu vida por sendero de paz y sendero de luz. Seguimos estudiando este texto y queremos pasar a los versículos en el capítulo 6 que estamos estudiando del Evangelio de Juan, los versículos 28 al 35. Mi esposa va a leer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El versículo 28, ellos le hablan a Jesús
en el 29, Jesús le contesta. Vamos otra vez a leer 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, 28 y 29. Ellos le hacen una pregunta a Jesús. Dinos, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es muy delicado, porque ellos le están diciendo a Jesús, todo lo que tú has hablado, todo lo que tú nos has dicho, dime entonces qué me corresponde a mí hacer para poner en práctica las obras de Dios. Porque esta gente estaban siendo influenciados por los fariseos, los cuales todavía estaban viviendo en el tiempo de la ley. Y en la ley, los que han leído en el Viejo Testamento, el pueblo tenía que traer sacrificio a Dios, animales al sumo sacerdote para que lo ofreciera a Dios. En ellos estaba todavía en su mente el hacer algo para que entonces Dios hiciera la otra parte. Pero Dios ya lo ha hecho todo. Yo quiero que veamos lo que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, teniendo en mente que ellos le dicen a Jesús, esta gran multitud, dime qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Específicamente quiero leer primero el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios. no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que le pregunta la multitud a Jesús en Juan 6, 28? Jesús, dinos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Pablo, ¿qué tienen que hacer ellos? Pablo dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, contestando el Espíritu Santo, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque si el hombre fuese salvo por lo que él haga, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, entregó su vida, sería en vano. Entonces Jesús le contesta, no es por obras. Efesios capítulo 2, 9. No es por obras para que ningún hombre diga, lo que yo recibí de Dios es porque yo me lo he ganado, sino que esto es la gracia de Dios, porque lo dice ahí mismo Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia soy salvo, dice el Señor. Porque por gracia soy salvo, y esto, oiga bien, y esto no de vosotros, ni de ti, ni de mí, depende la salvación del hombre. Esto es por gracia y no de vosotros, sino por fe. Y esto es un don, un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, a esta multitud que está delante de Jesús, Jesús mismo le dice en el capítulo 6, cuando le hacen esta pregunta, en el versículo 29, ¿de qué manera? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios?
Esta es la obra de Dios, dice Jesús, que tú creas en aquel que Él ha enviado. Y aquel que Él ha enviado es Jesucristo, su Hijo, el único merecedor de gloria, de honra y de honor, porque fue el que dio su vida por ti y por mí. En los versículos 30 al 32, quiero que podamos seguir leyendo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Tremendo corazón duro que tenía esta multitud, con todo lo que han visto que Jesús ha hecho. Y déjame decirte, el corazón tuyo y el corazón mío no es diferente a esta multitud. Si algo hay de Dios en tu vida, es porque Dios a través de su Espíritu Santo lo ha puesto. Porque tan duro el corazón de ellos como el de nosotros en este tiempo. Ellos le piden a Jesús, han visto que Jesús ha levantado los muertos, que Jesús tiene poder en la tiniebla porque ha reprendido los demonios y los demonios le obedecen y salen y dejan libre al que estaba endemoniado. Ha sanado los enfermos, ha multiplicado los panes y le ha dado de comer a ellos. Y aún con todas estas señales le dicen: ¿qué señal haces tú? Porque nuestros padres comieron maná en el desierto. Fíjese, para entender lo que esta gente quiere decir, el versículo 32 es clave, porque Jesús responde lo que hay en el corazón de ellos, que el texto no lo arroja, pero Jesús sí lo dice en el 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. De acuerdo a lo que Jesús responde, entendemos que esta multitud le está diciendo: ¿qué señal tú haces? Porque nuestros padres comieron maná en el desierto. Lo que ellos están diciendo, el milagro que Moisés hizo es tan grande o más grande que lo que tú has hecho, porque nuestros primeros padres comieron maná en el desierto. Lo que ellos están diciendo, por lo que Jesús le contesta, es que fue Moisés que le dio comer pan en el desierto. Oye, ni siquiera reconocen que fue Dios que le dio en el desierto el maná. Por eso es que Jesús en la tentación, en Mateo capítulo 4, cuando Satanás le dice: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciendo mención de Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan. Entonces Jesús le dice: no fue Moisés, el verdadero pan del cielo lo dio mi Dios. Lo dio Dios, no Moisés. Ahora ustedes piden señales. Fíjense, en el Viejo Testamento, y esta gente conocía el Pentateuco, pero el Viejo Testamento habla acerca de Cristo. Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento, está lleno de profecía acerca del Mesías, de señales acerca del Mesías, que era Jesucristo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos señales tan claras que ellos mismos las sabían. ¿O acaso no fue Dios mismo cuando Jesús fue bautizado en Mateo 3?
en el río Jordán, que dice que cuando subió del agua, los cielos se abrieron y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Cristo. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre está señalando: este es mi Hijo y solo en Él tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, estando Jesús con Pedro, con Juan y con Jacobo en la noche, dice que Jesús fue transformado y que una nube llenó el monte en la oscuridad y alumbró el monte. Y de esa nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oír. Por eso es, tú que me escuchas, tú que me estás mirando, nosotros estamos predicando solo a Cristo, aquel en el cual el Padre tiene complacencia y aquel del cual el Padre dijo a Él escuchar. En esta hora yo no quiero que tú me escuches a mí. Yo no quiero decirte que escuche una iglesia, que escuche una religión. Lo que queremos decirte y que quede en tu corazón y en tu mente es que tú escuches la voz del Hijo de Dios, porque es aquel al cual el Padre ha señalado. Aún el mismo Juan el Bautista, cuando le preguntaron de Jesús, dijo: he aquí, señalando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Queremos más señales? Ellos sabían esos, pero sus corazones estaban duros porque buscaban otras cosas, las cosas materiales. Pero Jesús vino a darte lo espiritual, la vida eterna. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo le dice a los corintios: los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales, pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, le dice: pero nosotros ni predicamos ni damos señales, ni predicamos ni hablamos de sabiduría de hombre. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice a los corintios, esta iglesia neotestamentaria, casi toda, estaban siendo atacadas por los judaizantes. Los judaizantes decían a los creyentes: sí, ustedes son salvos creyendo en Cristo, pero tienen que creer en Cristo y en algo más. Cristo más la ley, Cristo más aquello. Pablo le dice: solo Cristo y este crucificado, porque el evangelio de Cristo es Cristo en la cruz, crucificado, resucitado por ti y por mí. Por eso, cuando tú escuchas un predicador, ten pendiente si este predicador te habla de Cristo, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor que une los 66 libros de la Biblia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual Dios se complace. Eso es el evangelio, Cristo y este crucificado. El Señor Jesús en Juan capítulo 6, donde estamos estudiando, le responde en el versículo 33. Quiero leer nuevamente. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dice: ustedes buscan el pan terrenal, pero el pan
verdadero, es aquel que descendió del cielo, hablando de él. Aquel que descendió del cielo, el que mi Padre envió. Y ese pan que mi Padre envió, que descendió del cielo, el cual era él, vino a darle vida al mundo. Fíjate que Cristo no vino a alimentar el estómago de la gente. Cristo vino a alimentar tu alma. Cristo vino a alimentar tu espíritu. Porque dice que vino a dar vida al mundo, vida espiritual. Porque el mundo sin Cristo va directamente al infierno. Pero aquellos que creen en Cristo van a la gloria con él. Ahora, esta multitud, al escuchar esto, entonces le responde en el versículo 34 a Jesús. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Aquí ellos, al ver que este pan daba vida al mundo, se interesan por ese pan. Señor, si es así el pan que tú estás diciendo, danos entonces de ese pan. En ese contexto, tú que me estás escuchando, tú que me estás mirando a través de esta pantalla, en ese contexto que hemos visto, es que Jesús entonces dice esta declaración tan grande. Gloria le damos a Dios. Bendecimos el nombre de Dios por esta declaración tan grande que da Jesús, y ojalá que tú puedas entenderlo. Versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Soy yo. No fue el maná en el desierto. No es el pan que le di, que los alimenté. Lo alimenté a ustedes, más de 5,000 o 10,000 personas. No es el pan natural. Porque el pan natural tú lo comes hoy y mañana tiene hambre otra vez. Pero este pan que yo le doy, el que a mí viene no tendrá hambre jamás. El que viene a Cristo, si está enfermo, si está postrado en una cama, si tiene problemas y necesidades familiares, si tiene necesidades económicas, si tiene angustia, si tiene desesperación, el que viene a él por fe es saciado y tiene la vida eterna. Y aunque esté postrado y esté como esté, aún en medio de esa circunstancia, si tú vienes a Cristo y recibes a Cristo como tu Salvador, aún esté como esté, tú puedes decir: Señor, gracias. Aunque yo esté postrado en una cama, aunque tenga necesidad, aunque yo no tenga hoy pan físico, gracias, porque tú fuiste a la cruz por mí, pagaste el precio y hoy yo soy salvo y tengo paz para con Dios. Ese es el pan de vida, Cristo. Y dice Cristo también en esta declaración: y el que tiene fe en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Dos declaraciones tremendas: el que viene a mí y el que cree en mí. Esos son los que están saciados en medio de un mundo de turbulencia. Solo Dios puede darte lo que el mundo no te da: la paz y la salvación eterna. De esa manera, ya concluyendo,
quiero repetir en el capítulo 6, versículo 29, concluyendo. 6:29 de Juan dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios para el hombre? Que crea en aquel que Dios ha enviado. ¿A quién Dios ha enviado? A Jesucristo, su Hijo. ¿Tú quieres la salvación y la vida eterna? Cree en Jesucristo, que fue el que Dios envió desde la eternidad. En la eternidad pasada, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y Cristo vino al mundo a morir por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús y tú serás saciado para siempre. Quiero concluir con esta ecuación que quiero que te quede en tu mente. Esta ecuación, que es la siguiente: todo menos Cristo no es nada. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Yo te invito en esta hora que venga Cristo para que lo tenga todo. Bendiciones, que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Que Dios te bendiga y espero que en esta hora esta palabra te traiga aliento, te traiga vida eterna. Dios te bendiga. Amén.